Hola jóvenes, bienvenidos a otra semana más de trabajo con el profe Ronnie. El día de hoy vamos a revisar los números reales y cuáles van a ser sus actividades por esta semana número 10. Así que vamos. Los números reales, antes de aquello, vamos a ver lo que es una recta numérica. Una recta numérica, como se puede observar, no es sino que es un dibujo unidimensional de una línea, en la que los números enteros son mostrados como puntos especialmente marcados que están separados uniformemente. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, está dividida en dos mitades simétricas, es decir, hay una parte que es positiva y otra parte que es negativa, ¿sí? Observemos, recuerde que la recta numérica tiene esencialmente dos mitades: los números negativos, que están a la izquierda del cero, el cero, y los números positivos, que están a la derecha del cero. No olvidemos esa parte. Recuerden que la recta numérica tiene muchas aplicaciones, es decir, que mediante la recta numérica nosotros podemos ordenar los números, indicando que si a la más izquierda o a la izquierda de la recta numérica está más alejada del cero, es más pequeño, y si está alejada hacia la derecha, más del cero, a partir del cero, estamos hablando de que son números muy grandes. Así, de esta manera nosotros podemos determinar si un número es mayor o menor que otro, dependiendo el lugar que ocupa en la recta numérica. Se puede observar en la pequeña imagen en donde nos muestra eso. Por ejemplo, si comparamos el 3 con el 5, el 3 está más a la izquierda y el 5 más a la derecha. Por lo tanto, el 3 va a ser menor que el 5. Y de así podemos plantear muchos ejemplos. Continuemos. Muy bien, para señalar el número de plantas de un edificio en el ascensor, utilizamos los números reales. Utilizamos números negativos, en este caso, para las plantas que están por debajo de cero, es decir, para los sótanos o plantas subterráneas. Es decir, que tenemos, o si tuviéramos un edificio, si tuviéramos la planta baja, hacia arriba estamos indicando pisos positivos, pero hacia abajo indicaríamos pisos negativos, ya que nuestro piso base, que sería a nivel del suelo, sería el número o el piso 0, ¿sí? Muy bien. También, aparte, los números reales sirven para medir altitudes, como se muestra en la figura. Tendríamos un punto de referencia, en este caso 0, si estamos hablando del mar. Por debajo del mar estarían niveles o altitudes negativas, y sobre el mar altitudes positivas. Como ustedes pueden ver ahí, los niveles por encima del mar se pueden expresar por números enteros positivos, y por otro lado se consideraría el 0 el nivel del mar, y por debajo de este 0 todos los números son negativos, enteros negativos, ¿sí? Muy bien. Ahora, para medir también temperaturas, recuerden que los números reales también permiten medir temperaturas, ya que existen temperaturas tanto positivas como negativas. Muy bien, perfecto. Recordemos que los números reales se subdividen en varias familias, ¿sí? Entre ellos tenemos los números racionales e irracionales, y dentro de ellos tenemos también números naturales, números enteros y números racionales, ¿sí? Vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de un número racional, es la unión de dos grandes grupos, los números racionales e irracionales. Vamos a hablar sobre cada uno de ellos. Ahí podemos ver una pequeña clasificación de los números. Los números reales se subdividen en dos grandes conjuntos: los números racionales y los números irracionales. Los números racionales son los enteros. Hay también las fracciones, ¿no? Existen dos tipos de fracciones: las fracciones propias y las fracciones impropias. Los números enteros pueden ser naturales, ceros o negativos, ¿sí? Muy bien. Recordando que los números naturales no son otra cosa más que números o un subconjunto de los números enteros positivos. Muy bien. Acuérdense ahora también que los números irracionales es también otra subdivisión de los números reales. Estos se los conoce como algebraicos irracionales. ¿Qué significa? Que estos números son ilimitados, pero no son periódicos, significa que no se repiten. Pero vamos a ver cada uno de ellos qué significa. Los números naturales es cualquier número del 0, 1, 2, 3, 4, es decir, es un subconjunto de los números enteros positivos que se pueden usar para contar elementos o cosas. Muy bien, ese es el conjunto de los números naturales. Perfecto. Los números enteros.
Cuando se necesita restar, se obtiene a partir de los números naturales añadiendo los opuestos para las operaciones de suma. Por ejemplo, si tuviéramos los números enteros, es un gran grupo, una gran familia que asume números enteros positivos, números enteros negativos, incluso el cero, ¿sí? Estos nos permiten a nosotros verificar o nos permite trabajar con números fijos sin parte decimal. Esos son los números enteros. Muy bien, los números racionales también son considerados como fraccionarios o quebrados, ¿sí? Cuando un número se puede escribir en forma de fracción, los racionales se obtienen a partir de los números enteros, añadiendo los nuevos inversos para la multiplicación. Ahí tenemos nosotros un ejemplo de los grupos de los números racionales, ¿sí? Muy bien, los números irracionales, por otro lado, no pueden representarse de forma fraccionaria. Los números irracionales no se pueden expresar de forma fraccionaria. Se caracterizan porque poseen una parte infinita de cifras decimales que no siguen ningún patrón repetitivo, como la raíz de 2, como pi, como el número de Euler, como la raíz de 3. Esos son números irracionales. Muy bien, estos números se pueden representar, es decir, los números reales se pueden representar en la recta numérica. Es decir, tanto el conjunto de los números racionales y los números irracionales, nosotros lo podemos ubicar en nuestra recta numérica. Muy bien, las aplicaciones. Hay un sinnúmero de aplicaciones de los números reales. Los números reales se pueden representar en cualquier medida, tal como, por ejemplo, el precio de un producto, las altitudes positivas o negativas de un lugar geográfico, además la densidad de un átomo o la distancia de la más lejana de las galaxias, podríamos determinar. O como nosotros en actividades pasadas, la distancia de la Tierra al Sol. Eso también es una representación de un número real. Además, los números reales se permiten o se utilizan en áreas como la economía, como la informática, las matemáticas, en física y en ingeniería, entre otras, ¿no? Muy bien, esta semana ustedes van a hacer dos actividades con esta pequeña explicación de los números reales. La primera actividad, como ustedes pueden observar, se trata de describir dos situaciones en las cuales usted utiliza los números enteros en sus actividades cotidianas para salvaguardar su salud, ¿sí? Recuerden, esta primera actividad es describir dos situaciones en las cuales se utilizan los números enteros en tus actividades cotidianas para salvaguardar tu salud. La segunda actividad que usted va a hacer en este caso ahora va a ser inventar un eslogan o frase motivacional para tu campaña de concientización del uso de los protocolos de la bioseguridad COVID-19. Luego reemplazar estas letras con números enteros que se parezcan. Por ejemplo, tenemos aquí un pequeño eslogan. Al virus lo combatimos lavándonos las manos. Y pueden ver abajo el ejemplo que A se parece al 4. Entonces, si usted lo lee, hemos reemplazado ciertos números por ciertas letras. Y esa es su segunda actividad. Sin más que decirles, les deseo éxitos. Siempre protéjanse y recuerden la unidad educativa Mocache, innovando por